pastilla anticonceptiva, pero para hombres, que al parecer está a punto de concretarse. Así mismo es, y me encanta saber que muchos de los hombres seguro van a apoyar a sus parejas en la bella tarea de la planificación. Aquí el doctor se ríe. Para conocer más detalles hemos invitado al doctor Alberto Domínguez Vali. Buenos días, mi doc, ¿cómo estás? Raquel? Qué bueno Doctor, ¿en recibirlo. qué consiste exactamente esto de la pastilla anticonceptiva para hombres? Bueno, realmente el objetivo es el mismo que el de las mujeres. Las sustancias son muy parecidas, solo que en el caso de la pastilla del hombre, en vez de tener estrógenos, que es la hormona femenina, lo que tiene es testosterona, que es la hormona masculina. Pero el otro componente, que es la progesterona y que es la que actúa realmente como un anticonceptivo, pues es lo mismo para ambos. Se utiliza de la misma forma. ¿Se toma igualito? Igualito, Diariamente. una diariamente. Y probablemente por eso tengamos con los hombres, es muy probable, los mismos problemas que tenemos con las mujeres, de que se le puede olvidar, de que hay que estar encima de entender que hay que tomarla regularmente. ¿Tiene algún efecto secundario, doctor? Sí, se han descubierto hasta ahora. Por supuesto, los estudios son muy recientes, pero han descubierto de que puede aumentar un poquito de peso. La progesterona, tanto en hombres como en mujeres, puede aumentar un poquito de peso. Y lo otro es que baja el colesterol que conocemos como colesterol bueno, lo baja, que deberíamos de tenerlo alto. Entonces, esas dos cosas se han descrito. Pero es muy probable que en el futuro, si definitivamente estos, perdón, si esto se establece y se comienza a utilizar, es muy probable que en el futuro se encuentren otros efectos colaterales. Pero hay que hacer hincapié en algo, tanto para la del hombre como para la de la mujer. El número de efectos beneficiosos es muchísimo mayor que el número de efectos colaterales. No porque respiramos y nos da neumonía dejamos de respirar. Es verdad. Y con la pastilla anticonceptiva el principio debe ser lo mismo. ¿Les afectaría la libido a los hombres esta pastilla? Que se sepa hasta ahora, no. En las mujeres se sabe que bajo ciertas condiciones le puede disminuir la libido a las mujeres, pero en la mayoría de las mujeres esto no ocurre. Es posible que con el hombre pudiese suceder lo mismo. No hay por qué pensar que sea diferente, pero no hay ningún estudio hasta ahora que informe tal cosa. Doctor, pero en el caso femenino es bien sabido que las pastillas anticonceptivas inhiben cierta parte del proceso de la ovulación y todo este tipo de cosas. ¿Cómo no? E impide que la mujer quede en estado. Y en el caso del hombre, ¿qué hace? ¿Qué es lo que inhibe? Bueno, lo que inhibe es la producción de espermatozoides y la inhibe al punto de que casi elimina por completo la producción de espermatozoides. ¿Y no lo afectará a largo plazo? No hasta ahora. Se ha visto que una vez suspende la pastilla, se recupera el número de espermatozoides alrededor de 2 o 3 semanas. Siendo usted sexólogo, ¿estaría de acuerdo que una vez que se empiece a distribuir, si es que ocurre dicha pastilla, los adolescentes la deberían tomar a temprana edad? Por supuesto, pienso que con la misma tranquilidad con que las mujeres durante estos 40 o 50 años que hemos estado teniendo las pastillas para mujeres deberían de tomarla. Una vez más, son mucho más los efectos benéficos a largo plazo que se tiene con estos métodos de control natal que los problemas que podrían producir. Doctor, ¿esto se encuentra en fase experimental o ya está aprobado para ser utilizado? Todavía en fase experimental. ¿En cuánto tiempo cree usted que se apruebe? El año pasado hablamos aquí de un gel, sí. que yo pienso que es un poco más efectivo que la pastilla, pero por supuesto, hay muchas cosas que se han estado haciendo en los últimos 3 o 4 o 5 años, pero yo pienso que estamos a 1 año o 2, Danielito, de tener esto en el mercado. Pero doctor, usted siempre habla de lo necesario que es la información y la educación con respecto a la vida sexual. ¿Cree usted que los hombres o la mayoría de los hombres estarían dispuestos a tomar estas pastillas anticonceptivas y pasar ese papel de la mujer al hombre? Yo pienso que en nuestra sociedad, que todavía predomina el macho, más que el razonable, más que el educado, más que el que comprende a la mujer y comparte con ella la mitad de las responsabilidades, yo creo que en principio en nuestra sociedad esto no va a ser una victoria inicialmente. Va a pasar un buen número de años para que los hombres compartan con la mujer 50 y 50% la responsabilidad de evitar el embarazo. ¿Tú estarías dispuesto? Sí, yo estaría dispuesto. Lo que pasa es que a veces siento que no tengo la disciplina. Porque claro, si el hombre que sufre de hipertensión o de un problema serio de salud se le olvida tomarse la pastilla, ¿cómo será con esto? Que cuidarse. Que es para otro... Así es, ese es un buen punto.
La cualidad que tienen todas las personas exitosas es la habilidad de tomar la responsabilidad. Buenas tardes. Es un placer para el Comité de Derechos Humanos y Paz y el Comité de Salud Pública contar con su presencia. Vamos a dar inicio a este proyecto en donde se abordarán temas relacionados con los métodos anticonceptivos. Le reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por participar en este proyecto, al que hemos denominado Te amo, pero me amo. Nuestro principal objetivo es capacitar y concientizar acerca del uso de anticonceptivos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. La educación sexual es importante en nuestra vida. Esta nos permite asumir la responsabilidad para cuidar nuestra salud. Cualquier duda o inquietud nos pueden escribir en el chat de Zoom. Las preguntas se realizarán una vez terminada la conferencia. Les recordamos que sus micrófonos se encuentran silenciados para evitar alguna interferencia. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Virginia Balbuena, PhD en Química y representante de Laboratorios Abbott del programa Educando al Futuro. Gracias, doctora, por estar esta tarde con nosotros y compartir sus conocimientos. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que han creado sus compañeros y pues diferentes organizaciones que ustedes tienen para que conversemos sobre el tema de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, que es súper importante que conversemos. Y fíjense que, bueno, ya me presentaron, yo trabajo en Abbott Laboratorios, deben haber ustedes escuchado el laboratorio como tal, es una transnacional farmacéutica, pero como parte de la línea ginecológica de Abbott existe un programa de responsabilidad social que se llama Educando al Futuro. Mi labor como representante del programa a nivel de la Sierra es capacitar a todos los estudiantes universitarios sobre el tema de planificación familiar para disminuir la tasa de embarazos no planificados, y ya van a ver ustedes por qué, y además disminuir la tasa de contagio de infecciones de transmisión sexual, que bueno, cada día son más comunes y es un tema que realmente hay que hablar, ¿ok? Entonces, el enfoque que le vamos a dar el día de hoy a la charla, fíjense, a mí me encanta y me parece curioso el nombre que le dieron a la charla, Te amo, pero me amo, porque esto realmente es un tema de amor propio, ¿sí? En la medida en la que yo me quiero, yo me valoro, yo me respeto, en esa misma medida yo estoy contribuyendo al bienestar de todas las personas que me rodean. Entonces, en esa misma medida yo puedo amar a los demás, ¿ok? Entonces es un tema de amor propio. Fíjense, siéntanse en libertad de preguntar lo que quieran, vayan dejándonos las preguntas en el chat en la medida de lo posible y bueno, al final vamos a tener un espacio en donde también vamos a poder hacer las preguntas. Entonces lo que quiero es que se sientan en la libertad, plena confianza, que en el día de hoy vamos a conversar de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, ¿ok? Bien, voy a compartir en este momento mi presentación. Ok, ustedes me avisan allí si todo bien. ¿Se ve perfecto? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Listo, muy bien. Entonces, fíjense, allí dicen que esto es un manual de salud femenina, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que la mayoría de los temas asociados a planificación familiar se consideran temas femeninos porque la mayoría de los métodos anticonceptivos están diseñados para mujeres. Como ustedes acaban de ver en el video que antecedió a la presentación, existen, por supuesto, estudios sobre métodos anticonceptivos hormonales para hombres, pero en la actualidad todavía no hay nada probado, ¿ok? Es decir, las que podemos ir a la farmacia, al ginecólogo primero y luego a la farmacia a buscar un método anticonceptivo, somos las mujeres. Entonces, normalmente creemos que es un tema de salud femenina. Sin embargo, ya ustedes van a ver que esto es un tema que nos atañe a todos como sociedad, porque saben ustedes que para que haya un embarazo se requiere de un hombre y una mujer, al menos de un óvulo y un espermatozoide, ¿cierto? Entonces, el tema del embarazo y de las infecciones es un tema que nos atañe a todos, tanto a hombres como a mujeres. Bien, lo primero que vamos a conversar es, si se quiere, el fundamento de este tema. ¿Por qué? Tendemos a pensar y hablar sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, pero ¿cuál es el fundamento moral, cuál es el fundamento legal que tiene ejercer libremente mi sexualidad y poder decidir si yo quiero o no quiero tener hijos? Esos son los derechos sexuales y reproductivos que tienen cada uno de ustedes. ¿Qué son? Son aquellos que buscan garantizar que todas las personas pueden tomar decisiones libres con respecto a su sexualidad y con respecto a su reproducción. En el caso de los derechos sexuales, eso tiene que ver con poder ejercer libremente mi sexualidad
¿sí? Entendiendo todo lo que significa sexualidad, que ahora lo vamos a ver. Y en el caso de los derechos reproductivos, eso se refiere a la decisión que debería poder tomar cada ser humano de si quiere o no quiere tener hijos, en qué etapa de la vida los quiere tener, cuántos hijos quiere tener, con qué frecuencia y, por supuesto, con quién. ¿Ok? Son decisiones personales, chicos, y cada uno de ustedes tiene el derecho de tomarlas. ¿Ok? Esos son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ya les dije y les he mencionado varias veces la palabra sexualidad. Les dije que cada uno de ustedes es libre y tiene el derecho de ejercer libremente su sexualidad. ¿Por qué viene a colación y por qué es tan importante definir este término? Porque a veces tendemos a confundirnos y creer que cuando hablamos de sexualidad nos estamos refiriendo exclusivamente a relaciones sexuales o aspectos físicos como los genitales. Por ejemplo, ayer yo veía una campaña publicitaria que decía que nosotros debemos educar a los chicos para que ellos sepan cuándo van a dar el primer paso hacia la sexualidad. Y eso es asumiendo que la sexualidad fuese exclusivamente las relaciones sexuales. Pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esa campaña publicitaria porque sexualidad es algo un poco más completo y más complejo que eso. Fíjense, los niños desde muy pequeños empiezan a manifestar su sexualidad. 8, 9, 10 años, ya los niños empiezan a sentir un poquito de atracción entre ellos, empiezan a decir lo que les gusta, lo que no les gusta, ¿sí? Se comportan como hombrecitos o como mujercitas. Eso es sexualidad. Es un conjunto de características físicas, psicológicas, emocionales, sentimentales, que identifican a una persona desde el punto de vista sexual. ¿Qué es esto? Bueno, identidad de género. ¿Han escuchado ustedes la expresión identidad de género? Eso es la percepción subjetiva, además, que tienen cada uno de ustedes sobre sí mismos. ¿Ok? Una cosa es el sexo, que es la característica física con la cual nacimos. Si nací con pene, mi sexo es masculino o soy hombre, y si nací con vagina, soy mujer, ese es mi sexo. Pero la identidad de género tiene que ver con cómo me siento y cómo me identifico yo misma. Y eso puede tener o no concordancia con mi sexo. ¿Ok? Eso es identidad de género. Orientación sexual, que también forma parte de la sexualidad, tiene más bien que ver con la atracción que sentimos hacia los demás, desde el punto de vista sexual. ¿Qué es lo que me atrae? ¿Me atraen los hombres o me atraen las mujeres? Independientemente de cuál sea mi identidad de género, independientemente de cuál sea mi sexo. Orientación sexual es quiénes me atraen, ¿ok? También tiene que ver la sexualidad con erotismo, con placer, con actividad sexual, que son las relaciones sexuales, pero fíjense, no es nada más relaciones sexuales. Entonces, realmente hay un momento en el que nosotros podemos decidir cuándo nos iniciamos en la sexualidad. No. La sexualidad forma parte de cada uno de nosotros. Empezamos a manifestarla de forma involuntaria, ¿ok? Desde que somos muy pequeñitos, y es una condición prioritaria para el desarrollo humano. Eso es la sexualidad. Entonces debemos liberarla de toda carga moral y observarla desde el ámbito de los derechos, porque todas las personas somos libres de expresarla sin problema y sin miedo a ser discriminados por algún motivo, ¿ok? Entonces, a pesar de que la sexualidad y la reproducción son dos aspectos y dos conceptos, dos realidades que están muy ligadas entre sí, vienen en etapas o se desarrollan en etapas diferentes de la vida. ¿Por qué? Ya les mencioné que la sexualidad empieza a manifestarse desde etapas muy tempranas. 8, 9, 10 años los niños empiezan a manifestarse. ¿Ustedes creen que eso tenga que ver con el hecho de que empiecen a tener hijos? No es así. De hecho, la reproducción viene en etapas posteriores. Entonces, son dos aspectos de la vida que se relacionan mucho, pero que vienen fundamentalmente en etapas diferentes de la vida. Pero vamos a ver cómo no manejar el tema de la educación sexual de forma correcta nos podría llevar a tener niñas de 10 años embarazadas, porque ustedes lo saben, creo que son estudiantes de carreras de ciencias de la salud. Una niña cuando empieza a tener menstruaciones, el mensaje que me está enviando su cuerpo es que su aparato reproductor básicamente empezó a funcionar. Es decir, que si hay relaciones sexuales sin protección, pudiese perfectamente haber un embarazo. ¿Ok? Entonces, la educación sexual nos va a ayudar a que de verdad no solamente entendamos, sino que ayudemos a nuestros chicos a que la sexualidad y la reproducción
vengan en etapas diferentes de la vida, como sería de la forma ideal. Ok, entonces, la salud sexual y reproductiva forman parte de los derechos sexuales y reproductivos y entrañan a su vez la capacidad de disfrutar una vida sexual más satisfactoria. En la medida en la que yo me conozco, en la medida en la que yo sé que yo soy una persona sana, que yo utilizo mis métodos anticonceptivos y que los utilizo de forma correcta, en esa misma medida yo voy a tener una vida sexual más satisfactoria, porque además va a ser sin riesgos, ¿ok? Y voy a tener la libertad para decidir si quiero procrear o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Fíjense, yo tengo aproximadamente 2 años trabajando con esto en el país y me he encontrado cualquier cantidad de testimonios. Y a veces, o por no decir muchas veces, me consigo muchas chicas que me dicen, mira, Virginia, yo estoy estudiando quinto semestre de obstetricia y tuve mi primer hijo a los 19 años o a los 16 y realmente no fue mi decisión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, chicos? Queremos que ustedes manejen la información, que la manejen de forma correcta, que sepan a dónde tienen que ir. Nosotros con esta charla no pretendemos que ustedes se conviertan en especialistas en temas de sexualidad o en métodos anticonceptivos, pero sí darles una visión bien amplia de lo que son los métodos anticonceptivos, cómo se utilizan y a dónde tuviesen que ir ustedes en el caso de que ustedes quisiesen un método anticonceptivo. ¿Ok? Muy bien, entonces, el ejercicio libre de la sexualidad es un derecho, se los he mencionado en varias oportunidades. Sin embargo, también implica responsabilidades, porque como les mencioné anteriormente, lo que yo hago como individuo repercute en la sociedad. Entonces, ejercer libremente la sexualidad tiene responsabilidades individuales y responsabilidades sociales, ¿ok? Que deben ser previstas y entendidas e interiorizadas por las personas y las instituciones. Por eso nosotros en ABOT tenemos un programa que es súper bonito, que se encarga de esto, ¿ok? Y la verdad es que para nosotros es un placer y nos produce una satisfacción enorme entender y saber que ponemos un granito de arena para que cada uno de ustedes pueda tomar sus decisiones libremente. Entonces, ustedes deben haber escuchado el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, y ustedes saben que esos son sus derechos humanos, ¿ok? Todos sabemos que tenemos derecho a la salud como derecho humano, derecho a la vida, derecho a la vivienda. Pero ¿qué tal con los derechos sexuales y reproductivos? ¿Sabían ustedes que también forman parte de sus derechos humanos? Es decir, chicos, este tema es tan importante como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y entenderlos nos va a permitir una convivencia sin distinciones de sexo, sin violencia en cuanto a sexualidad y reproducción. Fíjense, yo les voy a invitar a hacer una reflexión. Realmente nosotros como seres humanos y como individuos hemos sido siempre garantes de que todas las personas puedan expresarse libremente sin discriminación. ¿En alguna oportunidad alguno de ustedes ha sentido quizá que les discriminan por algún motivo asociado a su sexualidad? Entonces, ya lo saben, ¿no? Cada una de las personas tiene su derecho a manifestarse y nosotros además debemos ser garantes de que todas las personas puedan manifestarse, ¿sí? Entonces, fíjense, son nuestros derechos, pero también nuestra responsabilidad. Y también les hago esta reflexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene una infección de transmisión sexual, e independientemente de que lo sepa o no, esa persona tiene varias parejas sexuales simultáneamente y además no utiliza ningún tipo de protección? ¿Qué pasa con esa persona? Se convierte en un foco, ¿ok?, de contagio de la infección. Entonces, realmente ejercer libremente su sexualidad no tiene repercusiones nada más sobre su persona. Tiene repercusiones sobre el resto de personas que las rodean. Por eso es nuestra responsabilidad. Ok, entonces, planificación familiar. Deben haberlo escuchado. Es muy fácil inferir de qué va planificación familiar a partir de esas dos palabras. Bueno, planificar una familia. Ok, así como ustedes planifican lo que van a hacer este fin de semana, lo que van a comer en la noche, dónde van a ir en Navidad o qué van a hacer en vacaciones, asimismo es posible planificar una familia. Y para planificar una familia es necesario utilizar los métodos anticonceptivos a menos de que ustedes elijan y opten por la abstinencia. ¿Ok? Que también es una decisión personal. Yo me abstengo de relaciones sexuales porque es la única forma de protegerme 100% de infecciones y de embarazos, ¿ok? Y recuerden muy bien que las relaciones sexuales son todas aquellas conductas o prácticas que me produzcan placer a dos personas o más personas, ¿ok? Esas son las relaciones sexuales. Entonces es muy importante, no necesariamente tienen que ser por coito, por penetración, ¿sí? Entonces, abstenerse de relaciones sexuales es perfectamente
válido también, pero si yo estoy teniendo relaciones sexuales y yo quiero planificar una familia, yo debo utilizar los métodos anticonceptivos. Entonces, ¿por qué existe este programa en Ecuador? Fíjense, ustedes deben haberlo visto muchísimo mejor que yo, que en el país tenemos un altísimo índice de embarazos en adolescentes. ¿Cómo son estos números? Fíjense, según el Ministerio de Salud, en el año 2017, en Ecuador, 46,5% de los nacidos correspondieron a madres que tenían entre 10 y 24 años de edad. Y no están leyendo mal, yo no me equivoqué al darles la información. Tenemos niñas de 10, 11, 12 y 12 años embarazadas, ¿ok? Esto es algo que ocurre en nuestro país. 4 de cada 10 mujeres tuvieron su primer hijo durante la adolescencia, y esto nos convierte en el segundo país con el índice más alto de embarazos adolescentes en la región andina. Y fíjense que nos estamos comparando con países como Colombia, Venezuela, Chile, ¿ok? Nosotros somos el segundo país con el mayor índice de embarazos en adolescentes en la región. Y ustedes dirán, bueno, ya nosotros no somos adolescentes. ¿Es verdad? Probablemente ya ustedes no son adolescentes, 20, 21 años, 19 años, ya no son adolescentes, pero el tema no deja de ser importante y que ustedes lo conozcan para consumo personal y para que ustedes a su vez se conviertan en multiplicadores de la información. Muy bien, entonces, el embarazo adolescente en Ecuador. Ecuador registra 122.301 madres adolescentes. Esos embarazos adolescentes se distribuyen por región de esta manera. Tenemos más de la mitad, es decir, 55% de los embarazos adolescentes en la costa, 38,4% en la sierra, 6,3% en la Amazonía y una parte minoritaria en Galápagos. Durante el año 2011 se registraron 45.708 partos en madres adolescentes. Un número enorme. Ok, entonces, esas chicas que quedaron embarazadas que tenían entre 10 y 24 años de edad, bueno, 34% de ellas estudia la primaria, 34% de ellas estudia la secundaria, pero deberían ustedes saber y entender que una de las consecuencias principales del embarazo adolescente o del embarazo no planificado es que esas chicas que se van a convertir en madres tienen que abandonar sus estudios, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista del nivel de instrucción, esto realmente tiene una consecuencia. ¿Cómo es el estado civil de esas chicas embarazadas? Bueno, fíjense, la mayoría tiene algún tipo de unión, ¿ok? Otras son solteras, otras son casadas, fíjense, pequeñitas y ya están casadas, separadas, divorciadas y viudas, ¿ok? Realmente hay uniones que son incluso legales para niñas incluso menores de edad. Ok, entonces, imagínense que yo vivo en mi casa y tengo mi hermanita de 10 años y queda embarazada mi hermanita. Bueno, además de la situación personal, familiar que se genera, porque siempre hay que evaluar y entender cuál es la circunstancia a través de la cual esa niña está embarazada, además de toda esa situación, el embarazo adolescente en Ecuador tiene un costo social, desde el punto de vista económico. Cuando nosotros observamos cuál es el costo del embarazo adolescente en Ecuador, fíjense, en esta tortita podemos ver que 96,5% de las pérdidas que ocasiona el embarazo adolescente en Ecuador se debe a la deserción escolar de las embarazadas, ¿ok? Esas niñas, fíjense, la gran mayoría, por no decir todas, tienen que abandonar sus estudios. Y yo les hago la reflexión, les invito a pensar, ¿ustedes creen que estas niñas que no pueden terminar de estudiar podrán explotar sus potencialidades como si eso no les hubiese sucedido? Es difícil, ¿ok? Luego tenemos un número pequeñito, 4,4% de esas pérdidas está asociada a la atención médica que hay que brindarle a esas chicas que están embarazadas. Entonces, fíjense, esto que está acá, ustedes dirán, bueno, los costos médicos, sí, los controles prenatales, las cesáreas, los partos, las complicaciones obstétricas, los abortos, porque también hay abortos por diferentes motivos, por supuesto, pero a mí lo que más me llama la atención y lo que quiero que ustedes vean es que a pesar de que tenemos un número muy pequeñito, menores a 1%, allí tenemos muertes, eso que dice óbito es muertes de chicas a causa del embarazo adolescente. Entonces, a pesar de que es un número bien pequeñito, a mí no me parece poco, ¿ok? Así sea una, me parece muchísimo. ¿Qué es lo importante? Entender que las consecuencias del embarazo adolescente pueden incluso hacer que tengamos en el país niñas que mueren a causa de este asunto, ¿no? Fíjense qué importante. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el embarazo?
considerando que tenemos niñas de 10 años embarazadas, hay que entender que la educación sexual debe comenzar desde la infancia. ¿Por qué? Esto no tiene nada más que ver con relaciones sexuales. Esto tiene que ver con dudas, inquietudes, conocimientos, ideas que los niños van manifestando y que van surgiendo en el desarrollo de las personas. ¿No han escuchado ustedes por allí que quizá tenemos un niño de 15 años en mi casa y no sé cómo conversar con el niño o con el adolescente sobre la sexualidad, sobre las relaciones sexuales, etcétera? Porque 15 años ya es una edad avanzada para conversar del tema. Eso podemos ir haciendo desde la infancia, ir introduciendo el tema de forma paulatina, ¿ok? Porque es un tema natural y normal, y nosotros como adultos tenemos que educarnos en este sentido. También vamos a entender y tenemos que entender para poder prevenir el embarazo cómo funciona la planificación familiar, ¿ok? Bien, nosotros somos los protagonistas, chicos. Fíjense, siempre tendemos a pensar que la persona que yo tengo al lado puede tener un embarazo, puede tener una infección, pero a mí no me va a pasar. Yo tengo relaciones sexuales sin protección porque ¿de verdad existe el VIH o solo en las películas? Yo no conozco a nadie que tenga VIH. Por lo cual, ¿será verdad que existe esa enfermedad? Chicos, sí existen, las infecciones son reales y los embarazos también. Entonces, ustedes son los protagonistas, ustedes son los encargados de tomar sus propias decisiones y la idea de esta charla es que ustedes se empoderen en ese sentido. Yo voy a tener relaciones sexuales, pero voy a hacerlo de forma responsable. Ok, entonces, todos debemos participar, tanto hombres como mujeres. El tema de planificación familiar normalmente se atribuye a mujeres porque es verdad que la mayoría de los métodos anticonceptivos están diseñados para mujeres. Sin embargo, esto es un tema que nos atañe a todos como sociedad y uno de los objetivos que nosotros tenemos con este programa es aumentar la participación de los hombres en el tema de planificación familiar mediante la divulgación, la educación y la información. A mí me encanta cuando tengo chicos en los grupos y me hacen muchas preguntas porque eso quiere decir que les interesa el tema y que están prestando atención. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no participamos, chicos? Si no conocemos los métodos anticonceptivos, por supuesto que no los utilizamos. Hay escasa o deficiente utilización de los métodos anticonceptivos. Tenemos dificultad para establecer la relación que hay entre la conducta sexual que nos proporciona placer y los posibles riesgos. Creemos y pensamos en las relaciones sexuales solamente en el placer que nos producen. Pero ¿y qué pasa con los riesgos? ¿Estamos nosotros de verdad al tanto y conscientes de los riesgos de las relaciones sexuales? Bien, además tenemos un aumento del consumo de sustancias de forma indiscriminada porque no conocemos los métodos anticonceptivos. Muy bien, entonces, ¿qué es la planificación familiar? Según la Organización Mundial de la Salud, está definida como la posibilidad de un individuo o familia de determinar el tamaño y la estructura de su descendencia, implicando importantes beneficios para su salud reproductiva. Ya vamos a ver cuáles son esos beneficios. Entonces, ¿nos queda claro o no nos queda claro cuál es la importancia de la planificación familiar? Chicos, así como nos planificamos en los demás aspectos de la vida, planificar nuestra familia es sumamente importante porque eso además, está relacionado con mi salud sexual y reproductiva. Si yo utilizo correctamente los métodos anticonceptivos, yo me estoy cuidando de las infecciones y de los embarazos. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son los principios de la consejería? Siempre tienen miedo de ir al médico o acudir a un especialista o un profesional de la salud porque tienen miedo a ser juzgados. Pero la sexualidad y las relaciones sexuales, ustedes ya lo saben. Se los he repetido un montón de veces. Forma parte de ustedes, ¿ok? Forma parte y es una condición prioritaria para el desarrollo de los seres humanos. Entonces, la información en cuanto a consejería debe ser imparcial, debe ser privada, confidencial, veraz, ¿ok? Y sobre todo voluntaria. Nadie puede obligarlos a utilizar un método anticonceptivo si ustedes no lo quieren. La elección debe ser informada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero, identificamos las necesidades individuales de cada mujer. Ustedes sabrán y habrán escuchado que quizá una pastilla anticonceptiva le va muy bien a una mujer, pero a otra le cae mal. Esto se debe a que todas las mujeres somos diferentes y que cuando nosotros vamos al médico, independientemente de que yo que estoy acá conozca cómo funcionan los métodos anticonceptivos, yo soy PhD en química, yo no soy médico, yo no puedo prescribirles un medicamento, ¿ok? Porque el médico o el profesional de la salud es el encargado de evaluar todos los factores que hay que evaluar para que ustedes realmente puedan hacer una elección correcta. Entonces, identificamos las necesidades individuales de cada mujer, disminuimos la tasa de embarazos no planificados,
disminuimos, si lo hacemos de forma efectiva, la deserción escolar. Qué bonito sería que podamos nosotros de verdad en números ver que en Ecuador está disminuyendo la tasa de deserción escolar y que todas las mujeres y todas las niñas pueden terminar de formarse académicamente, y evitamos además embarazos de alto riesgo. Bien, entonces, a ver, allí sentaditos donde están, ¿cuáles son sus ideales reproductivos? ¿Qué han pensado con respecto a su familia? ¿Quieren o no quieren tener hijos? Si sí quieren tener hijos, ¿cuántos hijos quieren tener? ¿En qué etapa de la vida los quieren tener? ¿Con qué frecuencia? ¿Ok? Súper importante. Esos son sus ideales reproductivos y casi todas las personas los hemos pensado. Pero ¿realmente ustedes están planificando para que esos ideales reproductivos se cumplan? Reflexión por allí. Muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a planificar? Chicos, existen cualquier cantidad de métodos anticonceptivos, ¿ok? Una variedad enorme, y lo importante es que ustedes, cuando termine la charla, tengan esa visión bien amplia de con qué se planifica una familia. Ok, lo importante y lo primero que tenemos que entender es que en cualquier circunstancia y a cualquier edad, la elección de un método anticonceptivo debe basarse en reconocer que la elección debe ser libre e individual y que no existe un método anticonceptivo ideal. El método anticonceptivo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarle a ustedes, ¿ok? Y viceversa. ¿Por qué? No hay un método ideal, depende de las características y de las necesidades de cada mujer. Muy bien, entramos en materia entonces. ¿Cuáles son los métodos de planificación familiar? Fíjense, acá tenemos una clasificación que los divide en 4, ¿ok? Métodos no naturales, como los de barrera física, es decir, condones, diafragmas, barrera química, como los espermicidas, dispositivos intrauterinos, es decir, la T de cobre o los bioactivos, los hormonales, ustedes deben conocerlos, deben haberlos escuchado, pastillas anticonceptivas, inyecciones, implantes, etc. Luego tenemos los métodos naturales. Son métodos que implican que no vamos a utilizar ningún tipo de barrera física, ni química, ni hormona para evitar el embarazo, sino que nos vamos a basar en el funcionamiento de los cuerpos. Es decir, en el método del ritmo, el método del coito interrumpido, que es para hombres, y el método del moco cervical o Billings, ¿ok? Luego tenemos los métodos quirúrgicos, que son métodos definitivos. Son procedimientos quirúrgicos relativamente sencillos, ¿ok? En el caso de los hombres se llama vasectomía y en el caso de las mujeres tubectomía, pero son métodos definitivos. Y luego tenemos los métodos de emergencia, ¿ok? La famosísima pastilla del día después. ¿Y por qué creen ustedes que le digo famosísima? Bueno, chicos, porque en el país nosotros sabemos y tenemos la cifra estadística de que se venden más pastillas del día después que inyecciones mensuales. ¿Ok? Entonces, ya saben ustedes por qué les digo famosísima pastilla del día después. Bien, el método del ritmo es un método natural. Además, actualmente ustedes tienen en los teléfonos unas aplicaciones que les piden el primer día de la menstruación y a partir de allí él les va a calcular cuál es su periodo fértil para que no tengan relaciones sexuales esos días. Lo primero, fíjense allí en amarillo, fosforescente, 60% de efectividad, ¿ok? 60% de efectividad implica, chicos y chicas, que de cada 10 mujeres que utilizan el método del ritmo, 4 quedan embarazadas. Es un número enorme en comparación con otros métodos de planificación. El método del ritmo es un método estadístico. Yo voy a contar cuántos días dura mi ciclo, considerando que el primer día de mi ciclo es el primer día de mi menstruación y el último día del ciclo, ¿ok?, es el primer día de mi próxima menstruación. Ok, entonces, asumiendo que un ciclo dura 28 días, el día 14 yo voy a tener la ovulación, que es ese proceso de liberación del óvulo del ovario, ¿ok? Cuando ese óvulo está atravesando las trompas de falopio, puede ser fecundado, y luego si tenemos implantación de ese óvulo fecundado en el endometrio, tenemos embarazo. Ok, entonces, no somos fértiles solo el día 14. Unos días antes y unos días después, considerando que, bueno, exactamente no sé qué día va a ser la ovulación porque a veces me puedo adelantar, me puedo retrasar, o sabrán ustedes que un espermatozoide puede vivir varios días dentro de la vagina, voy a tener un periodo fértil. Eso me deja unos días al inicio del ciclo y unos días al final del ciclo que se consideran como días permitidos. ¿Por qué creen ustedes que falla el método del ritmo? Bueno, porque estamos asumiendo que nosotros siempre vamos a tener ciclos regulares, ¿ok? Y que esta cuenta que yo hago acá puedo extrapolar no solo en una misma mujer, sino entre mujeres. Y eso es un error, ¿ok? Todas las mujeres somos diferentes e incluso una misma mujer puede tener ciclos muy diferentes. Entonces, por eso falla el método del ritmo. Luego tenemos el método del moco cervical o Billings.
Ya sabemos nosotros, chicos, que tenemos un influjo hormonal, ¿ok? Que los primeros 14 días madura un óvulo en el ovario, eso se llama la fase folicular. Luego tenemos la ovulación aproximadamente en el día 14, ¿ok? Esa es la tercera fase. Y luego de la ovulación tenemos la fase lútea, ¿ok? Que ya ocurrió la ovulación y el cuerpo prácticamente se prepara para el embarazo, ¿ok? Muy bien, entonces, considerando que el cuerpo de una mujer se prepara todos los meses para que haya un embarazo, el día de la ovulación, el moco cervical adquiere las características más o menos como la clara del huevo. Es un líquido elástico, cristalino, que si yo lo tomo con 2 dedos, forma un hilito. Esa propiedad se llama filancia y es característica del moco cervical cuando estamos ovulando. Entonces, el resto de días que no somos fértiles, el moco cervical puede ser un moco más opaco, no debería tener color porque eso es indicativo de infección, ni olor tampoco, pero puede ser opaco y no es tan elástico. Es un poco más denso, más viscoso. 60% de efectividad también, porque normalmente no aprendemos a identificar cómo cambia nuestro moco y nos quedamos embarazadas. Muy bien, luego tenemos los métodos de barrera química. Fíjense, los espermicidas son sustancias químicas que destruyen a los espermatozoides y pueden aplicarse como óvulos vaginales, jaleas, cremas o espumas. Se introducen en la vagina un rato antes de la relación sexual y van a destruir a los espermatozoides. Pero como son poco confiables, es preferible emplearlos junto con otros métodos de barrera. Entonces siempre les digo, además acá en el país no hay muchos, ¿no? Pero en vez de utilizar combinados, mejor utilicen un método de barrera que les funcione mejor. Los diafragmas. Espero que hayan escuchado, yo creo que sí, la copa menstrual, ¿no? El principio a través del cual funciona el diafragma es más o menos parecido. El diafragma es una membrana de látex más achatada que la copa menstrual que está soportada en un anillo flexible. Ese anillo se introduce en la vagina bien profundo para que quede justo en el cuello del útero e impida el paso de los espermatozoides al útero. ¿Ok? Simplemente, si los espermatozoides no pasan, nunca van a estar en contacto con el óvulo. Entonces, debe colocarse 10 minutos antes de cada relación sexual y retirarlo de 6 a 8 horas después. Entonces, son efectivos, pero dependen en gran medida de que se coloquen de forma correcta y además, no me cuida de las infecciones de transmisión sexual. Bien, luego tenemos los condones. Los condones son métodos anticonceptivos de barrera física para hombres. ¿Ok? Espero que los hayan visto alguna vez. Los condones vienen en paquetitos como esto. ¿Ok? Es una membrana de látex que tiene un anillo flexible. Eso debe desenrollarse en el pene por completo para que recubra todo el pene y luego proceder a las relaciones sexuales. Entonces, su eficacia es muy buena para prevenir el embarazo. Sin embargo, depende en gran medida de su colocación correcta. Chicos, los condones se rompen con muchísima frecuencia y se rompen porque utilizamos de forma incorrecta. Si les dejamos entrar aire al condón al momento de colocarnos, dejamos quedar aire dentro del condón, los condones se rompen. ¿Ok? Además, es el único método de planificación que además de cuidarles del embarazo, previene infecciones de transmisión sexual como la infección por el VIH o SIDA. El condón masculino o femenino puede utilizarse en combinación con otros métodos de planificación como los métodos hormonales. Entonces, no sé si han visto alguna vez el condón femenino. Fíjense, si no lo han visto, se los presento, aquí está. Se parece bastante al condón masculino, es un poquito más grande y tiene este aro flexible en este extremo. Entonces, para colocarlo en la vagina, esto se estrangula, este aro flexible de esta forma, se estrangula, se introduce en la vagina y luego con los dedos lo empujamos bien profundo para que esto quede en el cuello del útero y este aro queda por fuera durante toda la relación sexual. ¿Ok? Cuando termina la relación sexual, lo tomamos por este aro y extraemos. ¿Ok? Ya sé que a lo mejor para los que no lo hayan visto les puede parecer un poco raro, pero la verdad no tiene nada de raro y además es muy fácil de utilizar. Bien, luego tenemos los métodos hormonales, fueron introducidos en el mercado desde 1960, es decir, tenemos aproximadamente unos 60 años con los métodos anticonceptivos hormonales. Es el método más utilizado para evitar el embarazo y ya les voy a explicar en qué consiste. ¿Ok? Bien, chicos, ustedes deben haber escuchado un montón de métodos anticonceptivos hormonales. Pastillas anticonceptivas, inyecciones, parches, implantes, etc. Independientemente del tipo de método e independientemente del tipo de hormona que tenga el método, esas hormonas van a interferir en la producción de óvulos en el ovario para que no haya ovulación, por lo cual no podemos tener embarazo.
si no hay óvulos, ¿ok? No podemos tener embarazo. Entonces, básicamente eso, interfieren en la producción de óvulos en el ovario para que no tengamos embarazo. Entonces, esas hormonas femeninas que vamos a tomar son estrógenos y progestágenos, y son los que van a interferir para que no tengamos embarazo. Muy bien, entonces, se pueden administrar como píldoras, inyecciones, que pueden ser subcutáneas o intramusculares, anillos vaginales, parches cutáneos, implantes subdérmicos, etc. Bien, los más utilizados y los más conocidos son las pastillas anticonceptivas y las inyecciones. Fíjense, chicos, tanto las pastillas como las inyecciones pueden ser combinadas, es decir, tener estrógenos y progestágenos, o simples, es decir, tener solo progestágenos, sobre todo en aquellas mujeres que no pueden consumir estrógenos. Independientemente del tipo de hormona que tengan, estos métodos que están acá son los métodos más nobles con el cuerpo de una mujer, es decir, los que tienen menor probabilidad de efectos secundarios. La pastilla anticonceptiva, ¿ok? Fíjense, la pastilla anticonceptiva, los blisters son como estos. Y ustedes deben haber escuchado que tenemos que tomarnos una pastilla todos los días. Eso es verdad. La pastilla anticonceptiva es muy buena la hormona, pero depende en gran medida, el método anticonceptivo y su efectividad va a depender de que yo me tome de verdad la pastilla todos los días. Porque las dosis de hormonas son bien pequeñitas, por eso me tomo una pastilla todos los días. El tiempo de vida media de los medicamentos es de 24 horas en el cuerpo. Entonces, el método me pide tomarme una pastilla todos los días porque yo realmente la necesito para evitar el embarazo. Entonces, es el método anticonceptivo más noble que hay con el cuerpo de una mujer. Además de evitar el embarazo, las pastillas anticonceptivas, por las dosis de hormona y por el tipo de hormonas, me puede ayudar a regular el acné, cabello graso, síndrome de ovario poliquístico, hirsutismo, amenorrea, todos esos síntomas que tienen que ver con hiperandrogenismo. ¿Ok? Es decir, una producción descontrolada o excesiva de andrógenos en el cuerpo. Bien, eso me va a ayudar a controlar las pastillas anticonceptivas. Y ustedes deben haber escuchado que incluso los dermatólogos utilizan en algunas chicas para controlar el acné. ¿Por qué? Porque regula la producción de sebo. ¿Sí? Muy bien, entonces eso con respecto a las pastillas anticonceptivas. Y tenemos, ya les voy a enseñar dos tipos de esquemas. Luego tenemos las inyecciones, que ustedes deben haberlas visto también. Las inyecciones, chicos, también son métodos anticonceptivos nobles con el cuerpo de una mujer. Tenemos inyecciones mensuales e inyecciones trimestrales, ¿ok? Independientemente del tipo de inyección, porque eso va a cambiar dependiendo del producto y dependiendo del tipo de hormona, la primera inyección se van a poner el primer día de la menstruación. Vamos a suponer, hoy es 13 de junio. Si me cae caigo con la menstruación hoy, me voy a poner la primera inyección el día de hoy, 13 de junio. Bien, si es la inyección mensual, debo colocarme la próxima inyección al cabo de un mes, la misma fecha. Es decir, el 11 de julio. No importa si el 11 de julio yo tengo la menstruación, si no me ha venido la menstruación, si ya se me fue la menstruación. El 13 de todos los meses yo me voy a poner mi inyección mensual. Ahora, si estoy poniéndome la inyección trimestral, en vez de contar un mes, voy a contar 3 meses. Si me puse el 13 de junio, cuento 13 de julio, 13 de agosto, 13 de septiembre. Entonces, las inyecciones, además de ser métodos cómodos, porque depende de una sola vez al mes o una vez cada 3 meses, no me tengo que tomar una todos los días, por ejemplo, además de ser cómodos, son métodos más económicos que las pastillas anticonceptivas y además son discretos. Nosotros sabemos, y yo entiendo perfectamente, porque yo pasé por la edad que tienen ustedes, que cuando uno estudia en la universidad, uno no quiere que nadie sepa que se está cuidando con un método anticonceptivo. Entonces, el método, mientras más discreto, mejor. ¿Ok? Entonces, la inyección, además, es un método bien discreto. Muy bien, entonces, en cuanto a la pastilla anticonceptiva, tenemos 2 tipos de esquemas. El esquema convencional, ¿ok? Que tiene 21 píldoras con hormonas y 7 sin hormonas, y el esquema continuo. Fíjense, en el esquema de 21 pastillas, ¿ok? Veamos acá. En el esquema de 21 pastillas, ustedes tienen que tomarse una pastilla diaria durante 21 días y hacer una pausa de 7 días para completar los 28 que dura el ciclo. Entonces, en esa pausa de 7 días que no van a tomar pastilla, les va a venir la menstruación. ¿Cuándo van a empezar la nueva caja? El día 8 de la pausa comienzan una nueva caja. Y luego tenemos, chicos, el esquema continuo, que es el esquema de 28 pastillas. El blister, en lugar de tener 21 pastillas, tiene 28. ¿Ok? Entonces, las últimas 7 pastillas no tienen hormonas y es un esquema que está diseñado para que no haya pausa, por lo cual no hay olvido. ¿Ok? Bien. Entonces, además de evitar el embarazo,
estos métodos anticonceptivos tienen algunos beneficios, es decir, vamos a disminuir el flujo menstrual. Solo las mujeres entendemos lo incómodo que es tener menstruaciones muy abundantes y muy dolorosas. Entonces, las pastillas anticonceptivas y las inyecciones me van a ayudar a regular eso. Podemos mejorar la anemia porque no se me baja mucho la hemoglobina y además no disminuyen el deseo sexual porque son hormonas bien nobles como el cuerpo de una mujer. Los efectos adversos que pueden ocurrir, es decir, algunas chicas pueden tener dolor de cabeza, otras pueden aumentar de peso, otras pueden tener náuseas. Eso va a ocurrir en una cantidad muy pequeña, menos de 1% de las mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas van a tener efectos adversos. Sin embargo, esto va a depender de cada una de nosotras y yo no puedo decir que a alguna persona le va a ir bien o le va a ir mal. Eso hay que evaluarlo, ¿no? Bien, luego tenemos los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos, chicos, son, fíjense, dispositivos bien pequeñitos. Ustedes siempre se asombran cuando yo les enseño porque se imaginan normalmente que son más grandes, pero la verdad es que son bien pequeñitos. Esta es la T de cobre y este es el DIU hormonal. ¿Ok? Fíjense, ambos tienen forma de T. Entonces, eso va en el útero, así como aparece en la imagen. La T de cobre va simplemente a impedir el paso de los espermatozoides a las trompas de falopio y el cobre funciona como una especie de espermicida para los espermatozoides, por lo cual vamos a impedir el embarazo. Además, el dispositivo hormonal, además de impedir el paso de los espermatozoides a las trompas de falopio, va a expedir una cantidad de hormona, que normalmente es una progestina, levonorgestrel, allí en el útero y esa hormona va a evitar el embarazo. Entonces, estos que están acá son métodos de larga duración, ¿ok? Pueden pasar de 5 a 10 años en el cuerpo dependiendo del tipo de producto. Entonces, pero algunas mujeres se quejan de que tienen menstruaciones muy dolorosas, muy abundantes y prolongadas. El dispositivo, por supuesto, que es muy bueno para evitar el embarazo, no me protege de las infecciones de transmisión sexual y hay que verificar la posición cada cierto tiempo porque a veces se pueden mover. Bien, el dispositivo intrauterino, fíjense, es muy bueno para evitar el embarazo, más del 99% de eficacia anticonceptiva, puede colocarse en cualquier momento, mejor en los 5 a 7 días después de la menstruación y debe reemplazarse de 5 a 7 a 10 años dependiendo del tipo de producto. Luego tenemos los implantes, son súper conocidos acá en el país. Los implantes son estos dispositivos, ustedes les dicen el palito, el chip, etcétera, etcétera, son tubos delgaditos que contienen un progestágeno. Eso va aquí, en el brazo, se hace una pequeña incisión que en principio no deja marca, y una vez insertados debajo de la piel, liberan lentamente a un ritmo constante la hormona que va a impedir el embarazo. Si la mujer desea quedar embarazada, puede retirarse en cualquier momento mediante un procedimiento sencillo, y la fertilidad se restablece por completo de 2 a 3 semanas. Esto es relativo, también va a depender de cada mujer. 20% de las mujeres no tienen menstruaciones. Además, ustedes siempre me mencionan en las charlas que tienen algunos efectos secundarios por el tipo de hormona. Como es progesterona, normalmente eso puede hacerles aumentar de peso, ¿sí? Entonces, la confiabilidad, más del 99% de eficacia anticonceptiva, no depende del usuario. Bien, los anillos vaginales, como su nombre lo indica, son anillos, ¿ok?, flexibles que contienen una hormona. Eso se coloca de esta manera, fíjense, el anillo se estrangula, se introduce en la vagina bien profundo para que quede justo allí en el cuello del útero y la hormona que va a expedir allí en el útero va a evitar el embarazo. Entonces, una vez colocado en el fondo de la vagina, el anillo libera de manera controlada y continua la hormona que impide el embarazo. En general debe colocarse en los 5 días siguientes al inicio de la menstruación y hay que retirarlo después de 21 días para colocar un nuevo anillo en el ciclo menstrual siguiente. Entonces también, fíjense, tiene confiabilidad menor que el resto, 94%, y tiene fallas habituales asociadas a su uso. Luego tenemos los parches. Los parches son pegatinas bien pequeñitas, ¿ok?, que van a impedir el embarazo. La pegatina tiene la hormona. Entonces, independientemente de dónde me pegue, la hormona va a entrar al cuerpo a través de la piel, ¿ok? Una vez que entra en la piel, la hormona lo que va a hacer es interferir en la producción de óvulos en el ovario, por lo cual no vamos a tener embarazo. Entonces, puede ser, contienen estrógenos y progestágenos, ¿sí? Pero depende en gran medida también de que lo utilice de forma correcta, porque si se me despega, porque yo fui al CrossFit, a la natación, se me despega, ya no está entrando hormona al cuerpo, por lo cual puedo quedarme embarazada. Entonces se cambian cada 7 días a pesar de que tienen hormonas para 9 y confiabilidad en su uso correcto más del 98%. Sin embargo, depende de que lo utilicemos de forma correcta. Ok, la anticoncepción de emergencia, fíjense, la famosísima pastilla del día después.
Esa pastilla que está acá es una alta dosis de hormona, que normalmente son progestágenos, las que tenemos acá en el país son solo de progestágenos, levonorgestrel normalmente. Esta hormona en altas cantidades va a evitar el embarazo. ¿Y por qué hago énfasis en evitar el embarazo? Porque a veces creen que la pastilla del día después puede interrumpir un embarazo. Y esto no es así. De hecho, la pastilla del día después, como es progesterona, si yo me tomo 2 o me tomo 3 pensando que yo puedo interrumpir mi embarazo, yo lo que puedo hacer es más bien favorecer mi embarazo, porque esto es progesterona. Deben haber escuchado ustedes, por ejemplo, que hay mujeres que tienen amenaza de aborto y que les mandan progesterona. Entonces, esto que está acá va a evitar el embarazo en una situación de emergencia. Tengo hasta 72 horas para tomarme después de la relación sexual sin protección. Si yo me tomo después de las 72 horas, la pastilla no me va a hacer absolutamente nada. Y de hecho, mientras más pronto me tome, mejor. ¿Por qué? Porque a medida que yo va pasando el tiempo, si ocurre el embarazo, ya al momento de tomarme, ya no me hace absolutamente nada, así esté dentro de las 72 horas. Muy bien, entonces, ¿qué es una emergencia? Se rompió el condón, hubo desplazamiento o rotura del diafragma, expulsión del anillo vaginal o del dispositivo intrauterino, olvido de 3 o más píldoras anticonceptivas. Chicos, las píldoras anticonceptivas son dosis de hormonas tan pequeñitas que si me olvido 2 o 3 pastillas anticonceptivas, yo puedo tener una ovulación y puedo tener embarazo. Ok, entonces mucho cuidado con eso. Y errores en el método del coito interrumpido o cualquier otro método natural. El método del coito interrumpido es un método para hombres que consiste en que la eyaculación debe ser fuera de la vagina. ¿Ok? Entonces, si la eyaculación es fuera de la vagina, en principio no vamos a tener embarazo. Sin embargo, si hay errores, si hay un poquito de eyaculación dentro de la vagina, ya estamos en una situación de riesgo. Lo importante de esto es que ustedes sepan que existen 1 millón de pastillas del día después. Todas son exactamente iguales, pero cambian de nombre. Por supuesto que nosotros también tenemos una pastilla del día después, pero esto se debe tomar en situaciones de emergencia. Bien, los métodos definitivos, en el caso de los hombres se llama vasectomía, consiste en cortar los conductos deferentes para que los espermatozoides no salgan del pene, y en el caso de las mujeres se llama tubectomía o ligadura de trompas, consiste en ligar o cortar las trompas de falopio para que los óvulos no puedan atravesarlos, y fíjense, a pesar de que son procedimientos que podrían ser reversibles, los métodos son definitivos porque normalmente después no se puede recobrar la fertilidad. Entonces, como son definitivos, hay que pensárselo muy bien antes de tomar una decisión como esta. Luego tenemos, fíjense, la comparación de la efectividad de los métodos. Al final tenemos los espermicidas como los menos efectivos. Tenemos aproximadamente 30 embarazos por cada 100 mujeres en un año. Luego tenemos los métodos de abstinencia periódica, condón femenino, diafragma, condón masculino, implante subdérmico, píldoras y sorpresa, miren cuáles son los métodos más efectivos, las inyecciones. Tenemos generalmente 2 o menos embarazos por cada 100 mujeres en un año. Esto no quiere decir que la hormona de las inyecciones sea mejor que en el caso de las pastillas anticonceptivas. Esto lo que pasa es que el error asociado a la toma se disminuye porque solo me voy a poner una inyección al mes o una inyección cada 3 meses. Bien, ¿cómo van a elegir su método anticonceptivo? Primero, el médico debe verificar las indicaciones, ¿ok? Indicaciones, ¿por qué? Porque todas las mujeres somos diferentes. El uso, ¿cómo se utilizan? ¿Cómo se utiliza la pastilla anticonceptiva? ¿Cómo se utiliza la inyección? Seguridad, efectividad, el precio, es decir, hay que evaluar el poder adquisitivo de cada pareja y de cada chica. Y, por supuesto, la información sobre protección frente a enfermedades de transmisión sexual. Ok, entonces, los requisitos y recomendaciones para elegir el método, en principio, mujeres sanas, no hay requisitos previos, sin embargo, los médicos deben hacer exploración mamaria, exploración pélvica, citología, análisis sanguíneo. En el caso de las mujeres con antecedentes de algunas enfermedades, los médicos tienen que evaluar. Por ejemplo, en el caso de que mujeres que han tenido familiares con cáncer, los médicos probablemente no le manden estrógenos, ¿ok? Porque en mujeres con antecedentes, esto podría predisponerlas aún más a la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante evaluar la historia clínica, no pueden automedicarse, ¿ok? Y la única persona que puede evaluar la historia clínica son los médicos. Bien, entonces, ustedes son los protagonistas, soliciten información, ¿ok? Fíjense, les acabo de dar un paseo lo más conciso posible con respecto a los métodos anticonceptivos, hagan que su voz sea escuchada, conozcan sus derechos sexuales y reproductivos. No sé si saben que en el país se desarrolló en el año 2018 la Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI, ¿ok? Que es una agenda que contempla los derechos sexuales y reproductivos de cada una de las personas y que además le atribuye al Ministerio de Salud
como el ente garante de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas que vivimos en este país. Prevenir el embarazo es perfectamente posible. Ustedes son los protagonistas, por favor, empodérense de sus decisiones. Muy bien. Y fíjense, a pesar de que nosotros vinimos acá y conversamos sobre anticoncepción, la idea es lograr que todo ser humano nazca sin desventajas en un medio que le permita el desarrollo de todas sus potencialidades. Y eso lo vamos a lograr, chicos, en la medida en la que nos preparemos mejor para la paternidad. Yo no les estoy diciendo que hay un momento ideal. No hay un momento ideal para ser padres, ¿ok? Sin embargo, nosotros podemos prepararnos lo mejor posible para ese momento, para poder garantizarle realmente a nuestros hijos una calidad de vida justa, ¿sí? Y la mejor que nosotros podamos darles, ¿ok? Entonces, bueno, este es mi mensaje el día de hoy. Podemos pasar a la ronda de preguntas. Listo, muchísimas gracias, doctora. Un placer para nosotros como estudiantes poder aprender de alguien como usted. Creo que nos ha impartido herramientas que nos van a servir en nuestro futuro para organizarnos. Como bien, el conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos permiten tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre. También nos permite ser responsables e informar a personas que a lo mejor desconocen. De esta manera, llevar una juventud más libre y necesaria y justa. Bueno, doctora, vamos a empezar con la ronda de preguntas que nos han realizado nuestros compañeros. Queremos hacerles la invitación de que no sientan timidez, no se priven, no se queden con las dudas, que este es el espacio que nosotros como jóvenes podemos, y en ayuda y respaldo de la doctora, podemos responder y que no exista después no se queden con las dudas ni nada. Entonces, siéntanse en libertad y escríbanos todo lo que deseen saber, si algo les pasó, desean comentarlo, escríbanlo, que estamos en confianza. Ok, fíjense que tenemos aquí varias preguntas en el chat. Doctora, buenas tardes. ¿Los preservativos masculinos pierden eficacia por la marca o el valor del mismo? Fíjense, chicos, eso es como todo en la vida, ¿no? Como absolutamente todas las cosas comerciales. Siempre hay que evaluar la relación costo-beneficio. No quiere decir que el más caro vaya a ser el mejor. Sin embargo, hay que evaluar si normalmente son muy económicos, puede ser que sean de mala calidad. Entonces, es necesario que ustedes también los prueben. Hay preservativos que la verdad son muy buenos y tienen una buena relación costo-beneficio, ¿ok? Entonces, no es que deban comprar los más caros, pero sí, tampoco los más baratos porque pueden ser de mala calidad, ¿ok? Buenas tardes, doctora. ¿Cada cuánto tiempo hay que evaluar si el DIU se ha movido o no? En principio, la primera vez cuando te lo coloquen pueden verificar cada 3 meses, ¿ok? Sin embargo, yo he conocido chicas a las que se les ha movido el dispositivo y se quedan embarazadas. Yo verificarse cada 3 meses. 3 meses me parece un tiempo prudencial. Primero, felicitarla por su ponencia. Me ha tocado escuchar en muchas personas que no se protegen con preservativos porque son alérgicas al látex. ¿Qué tan cierto es esto? Es muy cierto, chicos. Fíjense, a veces hay personas que cuando tienen relaciones sexuales con condones de látex, sienten irritación, sienten picazón o alguna molestia. Eso se debe a que son alérgicos al material, al látex, ¿ok? Les duele, les pica, les arde, luego se sienten inflamados. Eso es verdad. Cuando eso les pase, si quieren seguir utilizando condones, pueden comprar los condones hipoalergénicos que son de poliuretano, ¿ok? Que es otro material, es otro plástico, pero es diferente. Entonces, normalmente una persona que es alérgica al látex no es alérgica al poliuretano. Así que en las farmacias los pueden conseguir, los consiguen como condones hipoalergénicos, pero son de poliuretano, ¿ok? Son un poquito más costosos, eso sí, pero bueno, en principio eso les ayudaría. Ok, luego tenemos, doctora, buenas tardes. Acerca de la utilización de los métodos anticonceptivos, ¿cuán cierto es la probabilidad de esterilidad? Fíjense, chicos, muy importante esta pregunta porque siempre me la hacen. Ustedes, uno de los mitos y de los tabúes que tienen con respecto a los métodos anticonceptivos es que por allí nos dijeron que después no vamos a poder tener bebés. Esto no es verdad, ¿ok? Fíjense, la fertilidad depende de muchas cosas. A veces las personas de verdad tienen algún problema de fertilidad y lo asocian al método anticonceptivo, pero la fertilidad tiene que ver con muchas cosas, ¿ok? No solamente el uso o no uso de hormonas. Entonces, las hormonas de ahora vienen a base del cuidado de los cuerpos y para que pasen la menor cantidad de tiempo en el cuerpo. Una vez que se suspende un método anticonceptivo hormonal, el cuerpo debe empezar a funcionar correctamente. ¿Qué es lo que puede cambiar? El tiempo. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, mujeres que dejan las pastillas anticonceptivas este mes y al mes siguiente están embarazadas? ¿Ok? Otras chicas tienen que esperar 3 meses, 4 o 5, porque como les decía,
El cuerpo vuelve a funcionar de forma natural y de forma correcta, sin embargo, la fertilidad y que yo me quede embarazada depende de muchas cosas más, ¿sí? Doctora, buenas tardes. ¿Existe alguna marca de preservativo que no sea 100% de látex? No. O son de látex o son de poliuretanos, ¿sí? Las personas que sean alérgicas al látex pueden utilizar de poliuretano. Antes de eyacular, el pene segrega un fluido como lubricante. ¿Puedo quedar embarazada al momento de segregar este fluido? Fíjense, chicos, el líquido preseminal, que es la forma en la que se llama ese fluido, puede contener espermatozoides en el caso de que un caballero tenga una eyaculación y en un periodo de tiempo muy corto vuelva a tener relaciones sexuales. Por ejemplo, siempre les recomiendo, cuando tengan relaciones sexuales, después de tener relaciones sexuales, vayan al baño, orinen, en el caso de las chicas también, para evitar infecciones en el tracto urinario, orinen y lávense. ¿Ok? Esto les puede ayudar bastante siempre. En el caso de los caballeros, eso les podría ayudar para que el líquido preseminal de la siguiente relación sexual no contenga espermatozoides que hayan podido quedar en el conducto de la uretra de la relación sexual anterior. Entonces, es relativo. No es que el líquido preseminal contenga espermatozoides, pero puede contener espermatozoides dependiendo de las circunstancias. Doctora, buenas tardes. Cuando los preservativos pueden provocar un sangrado en la mujer, los preservativos, es decir, los condones. Fíjense, si de repente no hay suficiente lubricación y la relación sexual, por supuesto, que implica fricción. Entonces, si tenemos relaciones sexuales y no hay mucha lubricación, eso no puede romper, ¿ok? Y en el caso de que te rompa, puede sangrar. Pero en principio, por el material o por algún tema particular, no debería producir sangrado. Solo en el caso de que te rompa, ¿ok? Y eso normalmente puede ser si somos alérgicas al látex o si no hay suficiente lubricación. Doctora, buenas tardes. ¿Los métodos inyectables traen consecuencias a futuro, ya sea después de 2 años? Por ejemplo, una infertilidad. ¿Debe haber un tiempo de descanso? No. ¿Ok? Fíjense, chicos, cuando un método anticonceptivo hormonal me va bien, no es necesario parar. Cuando yo suspenda el tratamiento porque ya me quiero quedar embarazada, mi cuerpo va a empezar a funcionar en 2, 3 semanas. Por ejemplo, en el caso de las inyecciones trimestrales, se puede tardar un poquito más en recobrar la fertilidad o tener la siguiente ovulación, pero en principio los métodos anticonceptivos hormonales no les van a causar infertilidad, ¿ok? No tienen que descansar. Yo conozco mujeres que han pasado 10 años tomando pastillas anticonceptivas, suspenden y al mes siguiente están embarazadas, ¿ok? Así que por supuesto que no comprometen la fertilidad. Doctora, buenas tardes. ¿Desde la primera pastilla anticonceptiva que se consume, se puede evitar el embarazo? No. Fíjense, cuando ustedes están tomando la primera cajita de la pastilla anticonceptiva, se recomienda que ese mes, como es la primera cajita que yo me estoy tomando, ese mes me proteja con condón simultáneamente, ¿ok? Al siguiente mes yo puedo garantizar que la pastilla anticonceptiva está funcionando normalmente y no me voy a quedar embarazada. Fíjense, hay estudios que indican de que después de que yo tengo 7 días tomando la pastilla, ¿ok?, ya empieza a funcionar. Sin embargo, la recomendación que nos hacen los expertos es que al menos ese mes completo utilicemos también condón. Antes de eyacular, el pene segrega un fluido, me puedo quedar embarazada, ya les mencioné, puede tener espermatozoides de líquido preseminal. Doctora, buenas tardes. ¿Por qué la píldora del día después altera el periodo en algunas mujeres? La píldora del día después es normal que me retrase o me adelante la menstruación. ¿Por qué? Esta hormona, esta alta dosis de hormona, va a retrasar o inhibir la ovulación. Entonces, al retrasar o inhibir la ovulación, yo estoy alterando mi ciclo de ese mes, por lo cual es normal que se me adelante o se me retrase la menstruación. La pastilla del día después o la pastilla de emergencia, según algunos artículos, impide la implantación. ¿Eso le haría abortiva también? Aparte de impedir la ovulación, no. Fíjense, embarazo se considera, por supuesto que es un tema bien controversial, ¿ok? Esto es un tema muy controversial porque dependiendo de, hay temas culturales también asociados a esto, ¿sí? Hay, por supuesto, argumentos de partes y partes. El embarazo se considera a partir del momento en el que un óvulo fecundado se implanta en el endometrio. Tenemos embarazos ectópicos, pero ¿cuántos embarazos ectópicos llegan, por ejemplo, a término? Pocos, ¿ok? Entonces, el embarazo como tal se considera cuando ese óvulo fecundado se implanta efectivamente en el endometrio. En el caso de que haya habido una fecundación, que ese óvulo fecundado no se implante en el endometrio, es evitar el embarazo.
Por supuesto que es un tema muy controversial, eso depende del tema cultural, depende de las percepciones, de los argumentos. ¿Un lubricante a base de agua es mejor? Sí, es mejor, porque los a base de aceite tienden a calentarse y son sustancias químicas que a veces podrían alterar el equilibrio normal, por ejemplo, de la vagina. Buenas tardes, ¿cuál sería el método anticonceptivo hormonal más efectivo en mujeres con menstruación irregular? La pastilla anticonceptiva. De hecho, la pastilla anticonceptiva, cuando yo no quiero un método para prevenir el embarazo, sino porque somos muy irregulares, los médicos utilizan la pastilla anticonceptiva porque es una dosis de hormona bien pequeñita que me va a ayudar a regular mis ciclos. ¿Ok? Doctora, buenas tardes. Una vez tenido relaciones sexuales, ¿se puede tomar la pastilla para evitar el embarazo? O sea, ¿pasado la semana? No, pasado la semana no. 72 horas nada más tienen para tomarse. Si me tomo después de las 72 horas, ya la pastilla no me va a hacer nada. Y de hecho, chicos, mientras más pronto se tomen, mejor. ¿Ok? Porque mientras más pronto me tomen, ya la pastilla empieza a hacer efecto. Si yo me espero hasta la hora número 72 para tomarme y resulta que ya yo estoy embarazada, no hay nada que hacer. La pastilla no me va a evitar el embarazo. ¿Ok? Pasado la semana no, recuérdenlo bien, 72 horas. Doctora, buenas tardes. ¿La píldora del día después se puede provocar quistes ováricos debido a su alto contenido de hormonas? No. ¿Ok? En la píldora del día después, a menos que se tomen una todos los días, que no puede ser, ¿no? La pastilla del día después no es pastilla anticonceptiva. Esto se debe tomar solo en situaciones de emergencia. Sin embargo, si yo me tomé 2 en el mes, no me va a hacer absolutamente nada porque el cuerpo lo desecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a alterar mi ciclo hormonal. ¿Ok? Es normal que tenga dolor en los senos, que se me retrase o se me adelante la menstruación, que siempre tenga como un sangrado intermenstrual y ya yo no sé si tengo o no tengo la menstruación. Eso es lo que es normal, pero no me va a provocar quistes. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? He escuchado sobre una de las infecciones más frecuentes en la mujer es la candidiasis. ¿Qué pasa si durante la infección tiene relaciones sexuales con el hombre? ¿Puede contraer esta infección? ¿Y qué pasa si durante la infección está tomando estas pastillas? ¿Tiene alguna consecuencia? Fíjense, chicos, la cándida o la candidiasis no es una infección de transmisión sexual. Sin embargo, en aquellas mujeres que tienen candidiasis, que ya han tenido tratamiento y tienen recidivas, es decir, que no se curan nunca de la infección, hay que darle también tratamiento al hombre, ¿ok? Porque es probable que el caballero también tenga la cándida, que es menos probable. ¿Por qué es menos probable? Porque el conducto del pene, la uretra, ese conducto es un ambiente menos propicio para que proliferen microorganismos como hongos, por ejemplo. Entonces, en el caso de los hombres, si una mujer todo el tiempo toma tratamiento para la candidiasis y no se cura nunca, lo que es probable es que su pareja sexual tenga la cándida, ¿sí? Y hay que darle tratamiento también al hombre. Sin embargo, es poco probable que los caballeros tengan, solo en el caso de que tengamos muchas recidivas. Es decir, que se nos repita la infección mucho tiempo, hay que darle tratamiento también al hombre. ¿Y qué pasa si durante la infección está tomando estas pastillas? ¿No? ¿Tiene alguna consecuencia? No. ¿Ok? Yo puedo tomarme mis pastillas anticonceptivas y adicionalmente puedo tomarme mi pastilla de fluconazol o terconazol en crema y puedo erradicar la infección por hongos. Al tomar pastillas anticonceptivas se tienen efectos adversos, como bajar de peso. Y si se lo deja de nuevo, se decide retomarlo, van a existir las mismas reacciones adversas. Depende del tipo de hormona. Si yo abandono un método anticonceptivo y me cambio a una hormona diferente, es probable que mi cuerpo pueda reaccionar diferente, ¿ok? Entonces las reacciones adversas van a depender de cada mujer y del tipo de hormona también. Doctora, buenas tardes. Desde la primera vez que decida usar la inyección anticonceptiva, ¿me protege del embarazo? Igual tengo que esperar un mes. Se recomienda que esperen un mes, chicos. A pesar de que hay estudios que indican que a partir del 7º día ya nos está cuidando el anticonceptivo, es preferible que durante ese mes se cuiden con condón y al mes siguiente comiencen también sus relaciones sexuales normales. Ha pasado mucho que durante la cuarentena me abandonaron los métodos anticonceptivos creyendo que como tienen 5 años poniéndose una inyección, yo lo dejo los 3 meses de la cuarentena y no va a pasar nada. Pues tenemos sorpresas, ¿no? Embarazos e infecciones. Doctora, disculpe, ¿existe desinformación respecto a la supuesta existencia de una píldora abortiva? Existe, de existir, se permite en Ecuador. El embarazo en Ecuador está prohibido. El aborto, perdón. El aborto en Ecuador está prohibido bajo algunas circunstancias que evalúan algunos médicos, así que si existen píldoras para abortar, son ilegales. ¿Ok? Bueno, esas son las preguntas que tenemos ahora en el chat. No sé si ustedes tienen algunas otras por allí guardaditas.
Doctora, una pregunta que también era muy frecuente es, a largo plazo, ¿podemos quedar estériles? Preguntan las chicas. Los métodos Eso les decía, ¿no? Estos métodos que están acá no comprometen la fertilidad a largo plazo, ¿ok? Lo que puede pasar es que yo puedo esperar, puede pasar, dependiendo del tipo de mujer, recobrar la fertilidad puede ser 1 mes, 2 meses, ¿ok? Porque como les decía anteriormente, la fertilidad depende de muchas cosas. No depende solamente, por ejemplo, de que estemos ovulando, depende de las características del endometrio, de la calidad del endometrio, depende de las características de mi moco cervical, depende de las características de mi óvulo, o sea, depende de varias cosas. Entonces, no se atribuye la infertilidad para nada al uso prolongado de métodos anticonceptivos. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. Efectos secundarios del uso del implante. Bueno, acá en el país, al menos los que hay aquí en el país, tienen un efecto secundario muy común que es el aumento de peso. Y eso se debe a que la progesterona puede hacernos aumentar de peso, ¿ok? Yo he conocido algunas chicas que tienen casos dramáticos como que se aumentan 15 kilos, eso ya es un tema que hay que evaluar con el médico. 2 kilos uno podría evaluarlo, pero en el caso de que sea 15 kilos, yo pienso que sí hay que cambiar de método, ¿no? Doctora, buenas tardes, mujeres que ya han tenido embarazos, independientemente de que el embarazo haya llegado a término o no, por el tamaño del útero, ¿no? En mujeres que no han tenido bebés, el útero es más pequeñito, entonces normalmente colocar un dispositivo allí, si el útero es bien pequeñito, hay médicos que no les gusta hacerlo, ¿ok? Por miedo a que quizá pueda haber incrustación del dispositivo en las paredes internas del útero. Y con respecto a que es abortiva, no es abortiva, ¿ok? Se supone que no estamos embarazadas al momento de colocarnos. Y ninguno de los métodos anticonceptivos es abortivo, lo que hacen es evitar el embarazo, ¿ok? Y si tiene anemia la chica y tiene mucho sangrado, sí, no debería colocarse el implante, el dispositivo, porque se la puede hacer sangrar más. En caso de haber sufrido un aborto tiempo atrás, es peligroso usar la pastilla el día después, se debe esperar algún tiempo para usar algún método aparte del condón. Normalmente 3 meses, después de un aborto 3 meses es el tiempo que se considera que el cuerpo empieza a funcionar correctamente, o que ya al menos nos curamos de las lesiones, ¿ok? 3 meses a partir de un aborto ya el cuerpo empieza a funcionar normal. El uso frecuente de la pastilla anticonceptiva, cualquier método causa aborto, no está asociado el aborto al uso de ningún método anticonceptivo. ¿Ok? No está asociado. No está asociado, chicos. Doctora, una pregunta también que nos planteaban era cómo enfrentar este tema con nuestros padres. ¿Cómo podríamos hacer esto? Chicos, miren, es un tema bien complejo porque depende mucho. Yo pienso que todas las familias son muy diferentes, ¿no? Sin embargo, yo pienso que tenemos que aprender a comunicarnos de la forma más asertiva y afectiva posible. Es decir, ejercer mi sexualidad libremente no es un reto que yo le estoy haciendo a alguien, no es rebeldía, no es, y eso lo entendemos nosotros, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que nuestros padres lo entiendan? Bueno, mira, de verdad hay personalidades particulares, hay padres que se les podría hacer más fácil que a otros. Lo importante es que nosotros aprendamos a comunicarnos de la forma más afectiva posible, de la forma más asertiva, si se quiere. Yo sé lo que yo le puedo decir a mis papás y lo que definitivamente no van a entender. Entonces, es un poco, ¿no? No tratar de imponernos, porque en definitiva, si nuestros padres aceptan o no que nosotros ejerzamos libremente nuestra sexualidad, eso no determina si lo hacemos o no. O sea, vamos a estar claros, todas las personas deciden iniciarse su actividad sexual cuando mejor lo consideran y nadie le pregunta a papá, ¿papá puedo? ¿Mamá puedo? ¿Ok? Pero sí aprendernos a comunicarnos de forma correcta, o sea, saber qué puedo decirle a mis papás, que definitivamente no puedo conversar con ellos. Es un tema medio complicado, ¿no? Doctora, si me cuidé 2 años con los métodos hormonales, inyecciones y pastillas, cuando quiera tener un hijo, ¿tendré complicaciones? No van a tener complicaciones. Aparte de los padres, ¿cómo sería la manera adecuada de establecer una conversación si tenemos hermanos menores que están empezando su adolescencia? Siempre me refiero a que pueden empezar a comunicarse entendiendo las partes del cuerpo. ¿Ok?
Así como tenemos un estómago que funciona para digerir la comida, asimismo tenemos un aparato reproductor que nos va a servir eventualmente para ser padres. Y ustedes pueden mencionarles las relaciones sexuales y no tienen que hacer demasiado énfasis ni ser muy específicos. Hijos, los niños vienen al mundo a través de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Les digo, a veces más bien los padres y los adultos quedamos mal con los niños porque ellos algunas cosas ya saben. Entonces, si vengo yo y le digo, y mi hijito, que los niños vienen porque me dejó la cigüeña, mi hijo me va a ver y me va a decir, bueno, ¿y qué está pensando mi mamá? ¿Ok? O sea, lo mejor es hablar claramente sin necesidad de hacer mucho énfasis, pero hablar claramente, ¿no? Si son más pequeñitos, les podemos comprar libros para que vean las partes del cuerpo, para que se conozcan, invitarles a que se autoexploren. Doctor, es importante realizarse el Papa Nicolau, por supuesto. Cada año las mujeres debemos ir al médico y evaluarnos a través de un examen que se llama el Papa Nicolau, que consiste en raspar las paredes internas de la vagina, ¿ok? Para evaluar la citología de las células que tenemos allí y eventualmente poder detectar si todo está bien o no. Eso forma parte de la salud sexual femenina, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá les acompaño porque yo tengo otra reunión ahorita a las 5:30, ¿ok? Me ha encantado acompañarles el día de hoy, espero que les haya servido la información, que se informen cada vez que tengan alguna duda. Muchísimas gracias a Marcelo y a Ana que se encargaron de planificar esta charla, la verdad es que me pareció súper chévere porque ustedes estuvieron pendientes de todos los detalles. Y bueno, cuenten conmigo siempre, cada vez que necesiten reunirse, si tienen grupos diferentes, lo conversamos todas las veces que sea posible, porque la idea de nosotros es esta, ¿no? Darles la información, las herramientas, y conversemos abiertamente, ¿ok? El tema de la sexualidad es un tema normal, forma parte de nosotros. Entonces, de verdad, muy complacida de haberlos acompañado el día de hoy. Cada vez que quieran, invítenme, conversamos de temas diferentes, yo tengo dinámicas, tengo juegos que podemos seguir haciendo, y bueno, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. También agradecemos su excelente intervención y a todos ustedes también por regalarnos un pequeño espacio de su tiempo para abordar este tema que es muy importante. Les invitamos también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram o en YouTube, como a MPSPOCH, para que estén informados de próximos eventos que tenemos. Los esperamos en próximos proyectos. Éxitos a todos, chicos. Y no se olviden de quedarse en casa. A continuación les vamos a presentar una pequeña campaña que estamos lanzando. Yo les dejo hasta acá, ¿ya? Me despido, un beso. Gracias. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Jocelyn Játiva, soy BPF de MPSPOCH para este año. Bueno, primero, antes de todo, espero que estos conocimientos sean muy útiles para ustedes. Y les queríamos compartir esta campaña que estamos realizando. El objetivo es reunir mayor cantidad de donaciones económicas para que con estas podamos llegar con mascarillas a los internos de nuestros hospitales, tanto en Riobamba como en Ambato. Entonces, bueno, como ya les envié al grupo de WhatsApp, igual les hago acuerdo de que estamos en esperanza de muchas donaciones más. Igual sabemos que tienen un corazón solidario y que nos van a permitir llegar a muchos médicos. Entonces, bueno, eso es más que todo la campaña que estamos realizando. Igual en el flyer están los datos de la cuenta y si es que necesitan más información pueden contactarme, ahí está mi número. Entonces, muchas gracias, chicos, y como les dijo Anita, quédense por favor en sus casas y cuídense mucho. Gracias. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Les queremos presentar un video final para despedirnos. Por favor, no se vayan, está muy divertido el video.
tardes. Mi novia y yo llevamos un tiempo pensando en dejar de utilizar el preservativo. ¿Me proponéis alguna alternativa? A ver, lo mejor que podéis hacer es ir al médico. Yo te puedo hablar de lo que sé. El anillo vaginal es un anticonceptivo hormonal. Es de plástico flexible, en la vagina se coloca y libera hormonas. ¿Pero qué hormonas libera? Estrógenos y progestina. Así me he quedado igual, Carlos. A ver, si te acuerdas un poco del ciclo menstrual, al principio los folículos lo que hacen es crecer y necesitan FSH, pero cuando ya han crecido lo suficiente hay que inhibir ese FSH. ¿Cómo? Con una subida de estrógenos. Y justo cuando empiezan a bajar los estrógenos se pega un pico de LH para que se produzca la ovulación. Claro, ahora lo que hay que hacer es inhibir ese LH. ¿Cómo? Con una subida de progesterona. Tú imagínate que ahora coges progesterona y estrógenos de manera exógena, que es lo que hacen los anticonceptivos, y entonces lo que haces es romper el ciclo menstrual normal y evitar la fecundación. Y en el caso de la píldora no te puedo contar mucho más. Estrógenos y progestina vuelven de nuevo a actuar. Esto va de hormonas. Para impedir el crecimiento, FSH hay que evitar. Luego el pico de LH si tú no quieres ovular y no ser mamá. Y en cuanto al tema de la CTS, como el VIH o el VIH, es el preservativo el único que algo hace. Si no quieres infecciones, ponte la goma de látex, no te contagiarás, tú verás. El parche anticonceptivo es otra cosa que trabaja igual. Estrógenos y progestina de nuevo vuelven a funcionar. Si tú ya no ovulas, este es uno que sobre la piel te lo debes colocar. Las hormonas a la sangre ya se empiezan a liberar. Es todo el rato igual. El DIU es un dispositivo intrauterino, otro más que estimula el endometrio a liberar los leucocitos y prostaglandinas. Es el aumento de leucocitos el que impedirá la unión del óvulo y esperma, pues daño causará y los destruirá. La prostaglandina impide que haya implantación endometrial. El DIU está hecho de cobre que tiene función espermicida en el moco cervical. ¿Cómo que el DIU está hecho de cobre? A ver, hay de cobre y también los hay de plástico que, por ejemplo, liberan progestina, como el resto. En cuanto al tema de la CTS, como el VIH o el VIH, es el preservativo el único que algo hace. Si no quieres infecciones, ponte la goma de látex, no te contagiarás, tú verás. Y otra cosa, estamos todo el rato hablando de preservativo, pero ¿y el sexo lésbico? A ver, con preservativo también nos referimos a la barrera de látex que utilizan ellas. La ciencia está cerca de inventar la píldora masculina que dará cargarnos nuestro propio esperma. Nos supone una locura, no somos prioridad, tú verás.